11:20, esta sintonía nos avisa, nos indica, nos dice que ya tenemos por aquí a Pilar Valladolid. Buenos días, Pilar. Muy buenos días, Cristina, Joaquín. Muy buenas, Pilar, ¿cómo estamos? Día lluvioso. Sí. Pero bueno, agradable también, ¿no? ¿Tú eres de las que te da igual que esté lloviendo? A mí me da lo mismo. A mí, es que me gusta la lluvia, y me gusta la nieve, y me gusta el sol. Me gustas tú. Ella es de la que dijo, ¿quién dijo miedo, no? Claro. Fíjate que es que esto hay gente que con esto del miedo se queda en casa, se paraliza, no se atreve. Sí. En fin, de esto vamos a hablar hoy, Pilar. Pues sí, vamos a hablar del miedo. En esta sección que, como sabéis, sirve para concienciar a las personas sobre su propio desarrollo, el bienestar interno y, sobre todo, como decimos siempre, sirve para reflexionar y para ofrecer respuestas a esos problemas que a veces nos preocupan o a todo eso que nos interesa, como el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Uh-huh. El miedo, como sabemos, pues es una de las emociones más básicas y casi siempre la catalogamos como desagradable porque nos hace sentir mal, ¿no? Y aunque nos acompaña en muchas ocasiones, a veces más de las que quisiéramos en nuestra vida, ¿no? Pues es un gran desconocido porque lo percibimos como una amenaza. A veces un miedo, como sabéis, puede ser del presente, pero es que hay veces que los miedos vienen de muy atrás. Tenemos miedos de atrás, incluso nos adelantamos y pueden ser miedos inexistentes. Exactamente, que proyectamos en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Francisco Javier de Pablo. Francisco, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Buenos días, encantados de tenerte aquí un ratito. Y yo también. Muy buenos días, Javier. Muy buenos Francisco, días. Perdón. Bueno, es Francisco Javier, o sea, tan mal no iba. Paco. No, Paco no, Paco es otro. Paco no. Francisco Javier de Pablo. Exactamente. Bienvenido. Bueno, Gracias. Bienvenido. Francisco Javier está formado en diversas técnicas de autoconocimiento, como por ejemplo la Gestalt, la PNL, el Enneagrama, la gestión emocional. Además ha sido actor y también es experto en artes escénicas, es profesor de inteligencia emocional, bueno, muchísimas cosas. En la actualidad, por ejemplo, está escribiendo un libro que es Código Inspiración, del que al final nos va a hablar un poco, y también el libro de El miedo no es para tanto. Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos cómo has superado, cómo lograste tú vencer tus miedos, Francisco Javier. Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que es muy fácil hablar del miedo y sobre todo cuando estamos en un ambiente muy distendido y que vaya por delante nuestro respeto más absoluto para todas las personas que están padeciendo de miedos profundos, fobias, etcétera, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Y también que nos hagamos un poquito cargo de que vamos a tocar un tema que es complejo y que vamos a estar solo unos minutos dedicándonos a ello, con lo cual vamos a dar unas líneas generales que nos puedan servir a todos y a todas, teniendo en cuenta que cada caso es un mundo, ya que cada miedo de cada persona está hablando de un camino de crecimiento y evolución único y personal, con lo que cada caso requeriría una atención personalizada. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Okay. Aquí vamos contestando todos. Sí. Sí. Hombre, está muy bien marcar estos puntos de partida porque cada persona tiene un miedo y cada uno lo vive de una forma distinta. Exacto. Y el miedo se vive fatal cuando Sí. se tiene, o sea que, exacto. Como tú dices, respeto absoluto. Exacto. Aunque nosotros Entonces, estamos aquí muy distendidos. Sí, estamos claro, porque para mí hoy es muy fácil hablar de esto, pero me acuerdo cuando yo tenía mis miedos todavía no superados, pues eso, pues que es muy desagradable vivir y a veces parece que no hay ni salida. Pero para eso hoy nos podemos reunir un poquito como para poder poner luz en este asunto. Entonces, bueno, pues nada, un comentario para enmarcar, tal y como apuntaba al principio Pilar, es muy necesario distinguir entre el miedo con el que venimos diseñados los seres humanos como emoción que nos ayuda a sobrevivir y a evolucionar, como cuando me quiere devorar una fiera o cuando voy a tener un accidente de cualquier tipo, y el miedo creado por la mente, que es el que está deteniendo mi evolución con el consiguiente sentimiento desagradable, de estancamiento, y que por ser creado es mentira, es ilusorio, aunque lo sienta como muy real. Entonces, de eso, de sentirlo muy real, se encarga mi cerebro que al creer y pensar que estoy ante una amenaza, como apuntaba Pilar, pone en funcionamiento determinados procesos químicos en mi organismo y por eso siento el miedo, pero tan solo después de pensarlo. ¿Sí? Uh-huh. De este miedo fabricado es del que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, a la pregunta inicial de cómo yo he vencido mi miedo,
Bueno, yo particularmente preferí no vencerle como si fuera una batalla, sino que empecé a darme cuenta de que quizás le podía comprender como si fuese un acercamiento. Entonces, ¿cómo he podido yo hacer esto respecto a mi miedo? Pues ante todo, conociéndolo. Es fundamental poderlo conocer. Y hay 3 asuntos centrales: conocerlo, comprenderlo y actuar en consecuencia. Con lo cual, lo primero de todo, es muy necesario reconocer mi miedo, reconocer que tengo miedo y decirme que tengo miedo, porque solo desde esta posición puedo hacerme cargo de algo que está ocurriendo en mi interior, de lo cual sí o sí, si quiero ser una persona saludable, he de ocuparme. Entonces el miedo, como todo en la existencia, necesita reconocimiento para ser tratado como necesita. Después, pues permitiéndolo y sintiéndolo, porque solo estando en contacto real con él voy a poder hacer algo productivo con él y sobre todo voy a poder comprenderle. Seguramente el miedo concreto de cada persona nos está hablando de un aspecto de nosotros o de nosotras que necesita ser atendido para poder ser gestionado, resuelto e integrado, para lo cual, lo dicho, necesito comprenderlo. O sea, que tengo que saber a qué tengo miedo, o sea, como se dice, coger el toro por los cuernos. Exacto, porque si no, no voy a poder amansar a ese toro, no le voy a poder conocer, no voy a poder saber qué nececita, o sea, que para podernos hacer amigos. El miedo se contrarresta con conocimiento. Exacto, sí, exacto. Luego justo iba a tocar este asunto. El conocimiento es fundamental, el autoconocimiento, porque el miedo viene a hablarnos de nuestro propio autoconocimiento. Entonces, si además de reconocerlo y decirme que tengo miedo, pues por supuesto permitirle y sentir que tengo miedo, porque solo estando en contacto real, como digo, le voy a poder comprender. También, y esto es absolutamente fundamental, necesito exponerme al miedo. Lo que menos necesita mi miedo es que yo le huya, le evite, le pelee, o sea, que vaya en su contra, porque si no, además de que esto me está debilitando, no le voy a poder conocer, no voy a poder saber qué me está queriendo decir y no voy a entrar en esta cadena de conocimiento, comprensión y sanación interior. Pero, Francisco Javier, eso es un poco complicado, porque si yo tengo miedo a las arañas, ¿qué me estás pidiendo? Que me las ponga encima. Bueno, pero es miedo. Sí. No, pero todo... no, por supuesto que no, pero sí sería necesario un proceso progresivo, siempre respetando a la persona y la realidad interior de la persona. A mí me gustaría saber cuál es el mecanismo del miedo, ¿no? Porque yo, ya conociendo un poco cómo funciona... Sí. Cuéntanos. Pues mira, yo creo que a grandes rasgos el miedo, como tiene que ver con algo que ocurrió o que creemos que puede ocurrir y que lo interpretamos de determinada manera, y siempre es de una manera amenazante y autoincapacitante ante la posibilidad de que ocurra eso en lo externo. Entonces, bueno, muchos miedos son historias que nos contamos, ¿no?, a nosotros mismos de una manera determinada a lo que le damos crédito y que no lo creemos. Con lo cual se desata el mecanismo de que está empezando a anticipar situaciones y resultados que nunca vamos a saber si va a ser realmente así si no lo afrontamos, ¿no? Esto nos está dando una pista de que es una fabricación mental. O sea, lo fabricamos, lo hacemos y lo construimos, y no solo eso, sino que además lo alimentamos si no lo afrontamos, ¿vale? Por eso también el ejemplo de las arañas, por eso hemos dicho al principio que nos vamos a ocupar de miedos, quizá no tanto de fobias, sino miedo a expresar quién soy, miedo a expresar mis verdaderos sentimientos, miedo a entrar en una relación, etcétera. Estos miedos que nos están deteniendo nuestro propio proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, si nosotros construimos y alimentamos el miedo, la buena noticia es que podemos dejar de construirlo y de alimentarlo, porque el mecanismo del miedo casi siempre está respondiendo a una creencia limitante que desata determinados pensamientos perturbadores, los cuales ya están activando en mi cerebro la orden de segregar todos estos químicos de los que hablamos que les corresponden a nuestro organismo, sintiendo la emoción de miedo. Entonces, si no le ponemos conciencia y actuamos en consecuencia, pues es un bucle improductivo con el que además lo estamos pasando fatal, porque como ya hemos dicho, es muy desagradable vivir, ¿no? Entonces, el miedo siempre viene a darnos un mensaje acerca de nuestro aprendizaje vital, de crecimiento como ser humano en evolución, con lo que el miedo viene a indicarnos siempre la dirección de nuestro trabajo personal, desde mi punto de vista y hasta donde yo he podido observar. Entonces, si no estamos comprendiendo toda esta dimensión, pues nos estamos perdiendo un poquito la película, yo creo. Bueno, ¿y por qué o a qué tenemos miedo, Francisco Javier? Pues mira,
Yo diría que a lo que no está resuelto en nuestro interior. Si nos fijamos, lo externo, lo que ocurre fuera, tan solo está movilizando lo que no está resuelto en nuestro interior. ¿Cómo sé esto? Pues porque puedo experimentar exactamente el mismo miedo ante una situación real o tan solo compensarla. Para el cerebro es lo mismo, ya que el miedo lo creamos en nuestra mente, el tipo de miedo que estamos hablando, ¿sí? Lo creamos en nuestra mente consciente o inconscientemente. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues porque cuando resuelvo esa situación en mi interior, puede producirse exactamente la misma situación en el exterior, y a mí yo ya ni despeinarme con ella y mantener el mismo estado de equilibrio ante la misma situación ante la cual antes me aterrorizaba solo con pensarla. Con lo cual, es algo así como que tenemos miedo a lo externo, pero a lo externo que va a poner de manifiesto nuestro conflicto interno todavía no resuelto, que eso es lo realmente interesante. La mayoría de la gente se queda con su atención puesta en lo que está pasando afuera. No, es muy necesario que por eso que está pasando fuera me está hablando de algo interno que todavía no he resuelto. Con lo cual lo práctico es saber conocer esto y empezar a repartir un poquito, entre comillas, ¿no?, responsabilidades. Es como dejar lo externo, digamos, en paz y ocuparme de lo que realmente he de ocuparme, de mantener limpio y niquelado, brillante mi proceso interior. Entonces el miedo en realidad a lo que me está ayudando es a esto, pero solamente si lo sé y lo conozco y si decido hacer algo coherente con ello. Vamos, en resumen, que tememos algo, y esto es fundamental, cuya experiencia no nos estamos permitiendo transitar o vivir. Pues yo quería, y perdona que te interrumpa, sí, dime. Quería matizar un tema, cuando hablamos de los miedos, bueno, el miedo, hay dos miedos, del que estás hablando y del anterior que tú has mencionado al principio, que es un mecanismo que es el mecanismo de defensa natural que traemos para sobrevivir y que viene pues a la postre de cuando éramos más animales todavía de lo que somos ahora. La cuestión que tenemos es ¿para qué nos sirve el miedo y qué nos viene a decir en este caso? Entonces, el miedo al que ahora nos estamos refiriendo. Exacto, porque el otro bendito es que lo tengamos y da igual el momento de la evolución en el que tenemos. Quiero decir que yo, si veo que viene una fiera a comerme, bendito miedo que me va a hacer correr más que nadie. Sí, y eso nos ayuda tremendamente. Pero lo que nos viene a decir el miedo al que nos estamos refiriendo hoy, muy a grandes rasgos, y según he venido observando a lo largo de varios años, es algo así como que nos dice: crees que en este área eres débil, que eres pequeño, que eres incapaz, mas yo, que soy el miedo, tu miedo particular, vengo a ayudarte a que compruebes que precisamente en este área en realidad puedes ser todo lo fuerte que decidas ser, que en tu dimensión interior eres grande y que eres de sobra capaz de activar y poner en juego tus capacidades a todos los niveles, como para poder afrontar y resolver esta situación. Entonces, si yo me lo cuento así, a mí me parece que cómo cambia el cuento, ¿no? Porque claro, normalmente la gente cuando sentimos este tipo de miedo, lo sentimos y ponemos el punto. Yo soy muy partidario de, vale, esto ocurre, coma. Y además de esto, pum, 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 ¿vale? Es para lo que nos sirve el miedo, para informarnos de que se trata de un área de mi interior, una más de todas las que me están conformando, que necesita ser revisada y puesta al día, con la consecuencia de mayor bienestar para mí y para el mundo. El miedo nos sirve para informarnos de un área que todavía no está resuelta, como decíamos, o iluminada en nuestro interior, que dentro de nuestro viaje evolutivo necesita integrarse con las otras, que ya están resueltas o iluminadas, y ser un ser más completo, unificado en mi interior. Con lo cual, el miedo me está ayudando a trasladarme de una posición de inferioridad, debilidad e incapacidad a una de capacidad, fortaleza y empoderamiento, si lo empleo de forma constructiva, claro. ¿Por qué? ¿Para qué? A mí hay algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Hubo una vez que me hice una pregunta que era ¿por qué y para qué toleramos el miedo? Porque cuando se nos estropea el coche, lo llevamos al taller. Cuando nos duele una muela, vamos al dentista. Pero cuando nos entra el miedo, la mayoría de las personas lo que hacemos es ponernos a pensar en mejores formas de soportarlo, en lugar de ponernos de forma activa en encontrar nuevos modos de equiparnos para manejarlo a voluntad. Entonces, en un resumen, lo que nos viene a decir es: ponte a aprender eso acerca de ti mismo y de ti misma que todavía no sabes o que todavía no has puesto al día.
Bueno, grandes hace rasgos, años, diríamos. Francisco Javier, sí, hace años desarrollaste una metodología que llamaste El miedo no es para tanto. Sí. Pero ¿cómo le dices tú a esto a alguien, como tú decías antes también, que está aterrado? Sí. ¿Qué harías tú para sacarle de ese miedo o de esa Vale, fobia? vale. Si nos seguimos refiriendo al miedo del que estamos hablando, porque ya os digo, este tema es bastante complejo, hay muchos niveles. Ante todo y desde mi punto de vista, desde mi propia experiencia, creo que nadie puede sacar del miedo a nadie. Y esto es una buena noticia, lejos de ser una mala. Porque lo que el ser humano necesita imperiosamente es desarrollar su autonomía en su propia gestión interna, empoderarse, ejerciendo su responsabilidad como ser humano. Solo cada persona puede gestionar su propio interior. Entonces, bueno, sería mucho más largo de abordar, como venimos diciendo, pero el que la persona pueda contemplar la situación desde otro punto de vista, que pueda comprenderlo de otra manera, que tenga un plan de acción, esto es fundamental, y que pese al miedo que esté sintiendo lo ejecute, esto suele ya ser mano de santo. Y si la persona no puede hacerlo solo, pues que busque, siempre puede buscar ayuda cualificada, igual que buscamos ayuda de un fontanero, de un cirujano o de un electricista. Siempre hay formas y medios de hacer las cosas si se quiere, claro. Tenemos 3 minutos, me dicen Cristina y Joaquín. Y Sí. yo quiero hacerte 2 preguntas rapiditas. Venga. Si O sea, lo que contrario... tiene 50 segundos para O cada sea, tiene uno. 50 segundos y poco Vale. más. Hay miedo, ¿eh? Bueno, si lo contrario... Uy, perdón. Sí, vamos Sí, a hablar sí, de la sí. confianza. La confianza, sí. efectivamente. ¿Algún Si lo truquito? contrario al miedo es la confianza, ¿cómo podemos desarrollar entonces nuestra confianza? Pues mira, es que paradójicamente la confianza se desarrolla afrontando precisamente el miedo y las situaciones difíciles o adversas. Y esto solo se puede, y esto es lo que va a fomentar una verdadera autoestima, un autocuidado y un autorrespeto. Con lo cual el miedo y las situaciones difíciles o adversas lo que vienen es precisamente a ponernos en juego este desarrollo de estas capacidades. Entonces es que es justamente al revés. Vas a desarrollar la confianza afrontando tu miedo. Ajá. Es así. ¿Y tienes algún truquillo para esto? En estos tiempos tan inseguros, tan intranquilos, tan Alguna inciertos. pauta, alguna A ver, pauta. alguna pauta, sí. Vale, para mantener la confianza primero hay que alcanzarla. Me he encontrado con mucha gente que quiere tener confianza cuando todavía no ha explorado ni qué es eso, ¿no? Hay que alcanzarla, fortalecerla e instaurarla. Y esto se consigue gracias precisamente a afrontar las adversidades y miedos que todos los seres humanos tenemos. Entonces, la confianza ante todo tiene que ser interior en mí mismo, porque el mundo es cambiante, el mundo va a venir como viene. Y entonces yo sobre eso nunca voy a tener control, pero sobre lo que siempre voy a tener control y autonomía es sobre mi gestión interna y saberme preparado para todo lo que la vida pueda depararme, porque el miedo tiene que ver mucho con esto, ¿no? De que no voy a ser capaz de afrontar lo que la vida me pueda deparar. Pero dentro del miedo que estamos hablando, que sepamos que es una ilusión, porque precisamente lo que viene es a ayudarnos, a iluminarnos y a darnos cuenta de que somos capaces de afrontar eso y mucho más. Ese es el viaje evolutivo y de crecimiento del ser humano. Muy bien, Yo comentábamos al principio, perdona que te corte, pero es que quiero que hables de esto también. Yo le queda un minuto, no sé si te llega. Y Joaquín, otra cosa. Un minuto. No, tenemos Pues que ir cerrando. Tenemos Dime, que ir cerrando. venga. Pues en un segundo, y Joaquín, para que Joaquín tenga tiempo también, eres el creador, decíamos, de Código Inspiración. ¿De qué va Sí. esto? Cortito, por favor. Bueno, pues mira, códigoinspiración.com es una plataforma para la creación de un nuevo paradigma de conciencia donde podamos salir de todos los estados limitantes que nos están haciendo vivir una vida en estados desagradables, para lo cual poder entrar en otra conciencia donde nos demos cuenta de que tenemos unas capacidades impresionantes como seres humanos para ser quienes queramos ser, gracias a las circunstancias y adversidades que nos va poniendo la vida. Pues muy a grandes rasgos. Básicamente para ser un poco más feliz y evitar ese miedo que, como tú dices, es una ilusión y que lo único que hace es que nos paraliza y nos perdemos muchas cosas en la vida. Francisco Javier de Pablo, de verdad, muchísimas gracias por este ratito. Gracias. Muchas gracias y como siempre a nuestra querida Pilar Valladolid en desarrollohumanomarbella.com, y ahí tenemos todas esas pautas maravillosas. Que por cierto, ya me contarás, Pilar, qué haces tú en lo harto del monte.
¿Perdona? Es que de vez en cuando yo me voy ahí como las cabras, yo subo para quitarme los miedos. La veo en al internet monte. y digo, pero qué valiente es esta mujer, siempre está Me por cuesta, ahí. no te creas subir, pero subo. Pero es un placer, ¿a que sí? Es un placer. Absoluto. Pues el igual que el nuestro, Pilar. Hasta el próximo Muchísimas viernes. gracias, Hasta el Cristina, próximo Joaquín, viernes. Francisco, un abrazo muy grande, gracias. Un abrazo. Abrazos, muchísimas gracias. Abrazo Buen desde día. aquí. Hasta luego. Pues nada, tenemos que seguir con un poquito de menos miedo. Si aunque siempre te pienso tú olvidas, y que si esperando me quedo sin días, si probarte es un acto suicida, y que